Mamá, deja de arruinar las vacaciones de mi familia. Vete de aquí. Las palabras de Mateo resonaron por todo el lobby del resort, como una bofetada. Mi hijo de 43 años me gritaba frente a desconocidos, como si yo fuera una mendiga molestando a turistas. Como si no hubiera sido yo quien pagó cada maldito dólar de esas vacaciones. Cada pasaje de avión, cada noche de hotel, cada cena en restaurantes elegantes. Todo salió de mis ahorros de toda la vida, de mi pensión, de lo que guardé trabajando 60 años como secretaria. Pero ahí estaba él, tratándome como si fuera la intrusa, como si fuera el problema. Mónica, mi nuera, sonreía detrás de él con esa sonrisa falsa que tanto detesto. Esa sonrisa que dice, por fin alguien le dice sus verdades a la vieja. Los nietos, César y Mariana, miraban al suelo, avergonzados. No de su padre, sino de mí. De su abuela, que siempre exagera, que siempre hace drama. Sentí cómo la sangre se me subía a la cabeza, cómo el corazón me latía tan fuerte, que pensé que me daría un infarto ahí mismo, en ese lobby de mármol blanco, donde acababa de ser humillada públicamente. Pero déjenme contarles cómo llegamos hasta ese momento. Déjenme contarles cómo una madre que solo quería reunir a su familia en unas vacaciones perfectas se convirtió, de un día para otro, en la villana de su propia historia. Todo comenzó 2 meses antes, cuando el aroma del café recién molido llenaba mi cocina mientras doblaba cuidadosamente cada prenda en las maletas de práctica. 71 años tengo, y mis manos aún tiemblan de emoción cuando planeo algo especial para mi familia. Los folletos del resort caribeño estaban esparcidos sobre mi mesa de comedor, junto a las hojas impresas con los itinerarios que había diseñado minuciosamente. Vuelos directos a Punta Cana, suite familiar con vista al mar, restaurantes reservados para cada noche, excursiones programadas para que los nietos conocieran delfines. $15,000. Eso fue lo que gasté. $15,000 de mis ahorros para darle a mi familia unas vacaciones que recordarían toda la vida. Llamé a Mateo esa tarde, con la voz quebrada de emoción. Hijo, tengo una sorpresa para todos ustedes. Los voy a llevar al Caribe por una semana. Todo pagado. Solo quiero que estemos juntos. Escuché a Mónica de fondo susurrando algo, pero Mateo respondió con entusiasmo. Mamá, eso suena increíble. Los niños van a estar locos de felicidad. Durante esas 8 semanas de preparativos, llamaba a Mateo cada 2 días para coordinar detalles. ¿Qué tipo de comida le gusta ahora a César? ¿Mariana todavía tiene miedo a las alturas? ¿Necesitan protector solar especial? Cada pregunta nacía de mi amor de abuela, de esas ganas locas que tengo de consentir a mis nietos. Mónica siempre contestaba el teléfono con esa voz seca que usa conmigo. Francisca, ya te dije que los niños comen de todo. No necesitas preocuparte tanto. Pero yo sí me preocupaba. Era mi dinero, mi viaje, mi oportunidad de crear recuerdos hermosos. La noche antes del vuelo, planché mi vestido violeta favorito, ese que me regaló mi difunto esposo hace 20 años. Mis manos temblaban mientras lo colgaba en el armario. Mañana va a ser perfecto, me dije frente al espejo. Mañana mi familia van a entender cuánto los amo. Me acosté esa noche abrazando la almohada, imaginando las sonrisas de César y Mariana cuando vieran el mar por primera vez. Imaginando las fotos que tomaríamos todos juntos en la playa. El aeropuerto estaba lleno de familias emocionadas cuando llegamos esa mañana. Yo llevaba mi bolso de mano repleto de snacks para los nietos, toallitas húmedas, medicamentos por si acaso, y las confirmaciones de todas las reservas impresas en triplicado. Mateo llegó con su familia 15 minutos tarde, y lo primero que hizo Mónica fue suspirar cuando me vio. Francisca,
¿Por qué trajiste tanto equipaje? Parecemos refugiados. No dije nada. Sonreí y abracé a César y Mariana, que corrieron hacia mí gritando: «Abuela, abuela, vamos a conocer delfines». Durante las 4 horas de vuelo, me senté en el pasillo mientras Mónica se apropió de la ventana que yo había reservado específicamente para mí. «Los niños necesitan ver las nubes», me dijo sin siquiera preguntarme. Mateo no dijo nada. Se puso los audífonos y se durmió. Yo me quedé allí, en el asiento más incómodo, viendo cómo mi nuera les tomaba fotos a mis nietos con su teléfono, planeando publicar en sus redes sociales las vacaciones que yo estaba pagando. Cuando llegamos al resort, el recepcionista nos recibió con cócteles de bienvenida y toallas frías. «Señora Francisca, bienvenida al Paradise Bay Resort. Tenemos todo listo para su familia». Mónica se adelantó inmediatamente. «Disculpe, yo soy la señora de la familia. Mónica, ella es solo la abuela». La forma en que dijo «solo la abuela» me atravesó el pecho como una espina. El recepcionista me miró confundido. Revisó sus papeles y confirmó: «Entiendo, pero la reserva está a nombre de la señora Francisca y ella es quien aparece como huésped principal». Mónica se puso roja de la vergüenza. Mateo se acercó rápidamente y le susurró algo al oído. Yo fingí no escuchar, pero alcancé a oír: «Déjala, mamá pagó todo. Solo por esta vez. Solo por esta vez». Como si fuera un favor que me estuvieran haciendo. Como si permitir que la persona que pagó $15,000 fuera tratada con respeto básico fuera un acto de caridad. Las habitaciones eran espectaculares. Yo había reservado la suite principal para Mateo y su familia, y una habitación conectada para mí. Quería estar cerca de los nietos, pero sin invadir su espacio privado. Mónica inspeccionó cada rincón de la suite como si fuera una experta en hotelería de lujo. «Supongo que está bien», dijo finalmente. «Supongo que está bien. $15,000 y le parece que está bien». Esa primera tarde, organicé una sesión de fotos familiares en la playa. Había contratado a un fotógrafo profesional del resort para que capturara nuestros momentos juntos. Yo me puse mi vestido color coral favorito y esperé en la arena mientras ellos se cambiaban. Cuando llegaron, Mónica traía puesta una túnica blanca que la hacía verse como una diosa griega. «Fotógrafo, por favor tome muchas fotos de mi familia», le dijo, señalando a Mateo y los niños. «Mi familia». Yo me quedé parada al lado, esperando que alguien me incluyera. César corrió hacia mí. «Abuela, ven acá. Vamos a salir todos juntos». Pero Mónica lo llamó inmediatamente. «César, ven acá. Primero vamos a tomar fotos de los 4. Luego, incluimos a la abuela». Primero los 4, luego la abuela. Como si fuera un complemento opcional en las vacaciones que yo estaba financiando. Las fotos salieron hermosas. Mónica se veía radiante. Mateo sonreía orgulloso. Y los niños se veían felices. Yo aparecía en exactamente 3 fotografías de las 50 que tomó el fotógrafo. 3. En una de ellas, estoy ligeramente desenfocada porque Mariana se movió justo cuando disparó la cámara. En otra, estoy cortada por la mitad porque Mónica se recorrió sin avisarme. En la tercera, estoy sonriendo, pero se nota en mis ojos que algo está muriendo por dentro. Esa noche fuimos al restaurante japonés del resort. Yo había hecho la reserva para las 8 de la noche. Había especificado que era una cena familiar especial. Había pedido una mesa con vista al mar. Cuando llegamos, Mónica se sentó en el lugar principal, de frente al océano. Mateo se sentó a su lado. Los niños se sentaron frente a ellos. Yo me quedé en la punta de la mesa, dándole la espalda al mar que tanto quería ver. Durante toda la cena, Mónica y Mateo hablaron sobre sus planes de trabajo,
sobre sus amigos, sobre las próximas vacaciones que querían tomar. Ellos solos, sin niños, sin abuela, sin nadie que los moleste. Yo intenté participar en la conversación varias veces. ¿Recuerdan cuando Mateo era pequeño y le tenía terror al sushi? Mónica me miró con fastidio. Francisca, estamos hablando de cosas importantes. Los niños, ¿pueden quedarse callados un momento? Los niños se quedaron callados. Yo también. El sonido de las olas se mezcló con sus risas mientras planeaban su futuro perfecto. Un futuro donde yo era claramente un estorbo, una carga, una vieja que no entendía que su tiempo ya se había pasado. Al segundo día, desperté a las 5 de la mañana con una opresión en el pecho que no me dejaba respirar bien. Desde la ventana de mi habitación podía ver el amanecer pintando el mar de dorado. Pero por primera vez en años, la belleza no me consolaba. Me vestí en silencio. Me puse mi sombrero de paja y bajé a la playa para caminar sola. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba entender por qué me sentía como una intrusa en las vacaciones que yo misma había pagado. Cuando regresé al hotel, encontré a toda la familia desayunando en el restaurante principal. Mónica había ocupado mi silla favorita, esa que daba vista directas a la piscina donde los nietos querían nadar después. «Buenos días», les dije con una sonrisa forzada. Mateo me miró por encima de su teléfono. «Mamá, ya ordenamos por todos. Te trajimos yogur con granola». Yogurt con granola. Yo detesto el yogur con granola. Lo saben desde hace años. Pero ahí estaba mi desayuno, decidido sin consultarme, como todo lo demás. César corrió hacia mí con los ojos brillantes. «Abuela, papá dice que hoy vamos a bucear. ¿Vienes con nosotros?» Mi corazón se llenó de esperanza. Por fin una actividad juntos. Pero antes de que pudiera responder, Mónica intervino con esa voz dulce que usa para manipular. «Cariño, el buceo es para gente joven. Tu abuela puede quedarse aquí leyendo un libro. Hay muchas señoras de su edad tomando sol. Señoras de mi edad. Como si 71 años fuera sinónimo de inválida». «Yo sé nadar perfectamente», respondí con firmeza. «Y el instructor me dijo ayer que tienen equipo para todas las edades». Mónica suspiró teatralmente. «Francisca, no queremos que te pase algo. El seguro del hotel es complicado. Mejor quedémonos tranquilos». «El seguro del hotel. Qué excusa más perfecta para excluirme». Mateo asintió sin levantar la vista del teléfono. «Mamá, es mejor así. No queremos preocuparnos por ti». Me quedé en la playa, viendo cómo mi familia se subía al bote que yo había contratado para hacer la excursión que yo había pagado. Mónica me saludó desde cubierta con esa sonrisa falsa, mientras abrazaba a mis nietos. Mateo ni siquiera volteó a verme. Me senté en una silla de playa durante 4 horas, bajo el sol caribeño, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. Las lágrimas se mezclaban con el protector solar mientras las ocultaba detrás de mis lentes oscuros. Cuando regresaron, César y Mariana corrieron hacia mí gritando: «Abuela, vimos peces de colores y una tortuga gigante». Sus caritas emocionadas me llenaron el alma por un momento, pero Mónica llegó inmediatamente detrás. «Niños, vayan a ducharse. Su papá y yo vamos a tomar fotos para Instagram». Fotos para Instagram. De las vacaciones que yo pagué, con los nietos que son mi sangre, en el lugar que yo elegí y reservé. Esa tarde, mientras ellos dormían siesta, bajé sola al spa del hotel. Me había regalado un masaje relajante, algo que planeé como un momento de paz para mí. La masajista, una mujer joven llamada Carmen, me preguntó si estaba disfrutando mis vacaciones. «Es complicado», le respondí. Y entonces, no sé por qué, empecé a contarle todo. Cómo había ahorrado durante años para este viaje. Cómo soñaba con ver feliz a mi familia.
cómo me sentía invisible en mi propio regalo. Carmen escuchó en silencio mientras trabajaba los nudos de tensión en mis hombros. «Señora Francisca», me dijo finalmente, «yo tengo una abuela igual que usted, siempre dando, siempre sacrificándose. Pero hay una diferencia entre amar y ser pisoteada. Usted merece respeto, especialmente de su propia familia». Sus palabras se clavaron en mi corazón como alfileres. Tenía razón. Había una diferencia entre amar y ser pisoteada. Esa noche fuimos al show de baile caribeño. Yo había reservado una mesa VIP frente al escenario para que los nietos pudieran ver todo perfectamente. Pero cuando llegamos, Mónica se quejó inmediatamente. «Está muy cerca de los parlantes. Los niños se van a asustar con tanto ruido». Sin consultarme, le pidió al mesero que nos cambiaras a una mesa más alejada. Una mesa regular. Una mesa donde no se veía nada. Durante todo el espectáculo, Mariana preguntaba: «¿Por qué no podemos sentarnos más adelante, abuela? Tú dijiste que íbamos a estar en primera fila». Yo no sabía qué responder. ¿Cómo le explico a una niña de 8 años que su mamá decidió arruinar los planes de su abuela? ¿Cómo le digo que a veces los adultos son crueles sin razón? Mateo se acercó a mí durante el intermedio. Por un momento pensé que se había dado cuenta de lo que estaba pasando. «Mamá, ¿estás bien? Te ves rara». Rara. Esa fue la palabra que usó. No triste, no preocupada, no lastimada. Rara. «Estoy bien, hijo». Mentí. Solo un poco cansada. Él asintió y regresó a su asiento, junto a su esposa perfecta y sus hijos perfectos, dejándome sola con mis pensamientos y mi dolor. Cuando regresamos a las habitaciones, escuché a Mónica hablando por teléfono con alguien. Su voz se filtraba por la puerta conectora. «No, no está siendo tan terrible como pensé. Francisca está bastante callada. Creo que por fin entendió cuál es su lugar en esta familia». Su lugar en esta familia. Las palabras me golpearon como una bofetada. Mi lugar era pagar. Mi lugar era mantenerme callada. Mi lugar era desaparecer cuando fuera conveniente. Me senté en la cama de mi habitación, con mi camisón violeta puesto, mirando por la ventana las luces del puerto. Por primera vez en 2 días, no estaba planeando el día siguiente. No estaba pensando en sorpresas para los nietos ni en restaurantes especiales. Estaba pensando en algo completamente diferente. Estaba pensando que tal vez Carmen del Spa tenía razón. Tal vez había una diferencia entre amar y ser pisoteada. El tercer día amaneció nublado, como si el clima hubiera decidido reflejar exactamente lo que yo sentía por dentro. Me levanté más tarde de lo usual, con una pesadez en el alma que no me dejaba moverme con normalidad. Cuando bajé al comedor, la familia ya había terminado de desayunar. Mónica estaba organizando los planes del día con la eficiencia de una directora de campamento, mientras Mateo asentía a todo como un adolescente obediente. «Francisca, finalmente despertaste», me dijo Mónica con esa sonrisa condescendiente que tanto detesto. «Ya organizamos todo el día. Vamos a ir a la excursión de catamarán, luego almuerzo en la playa privada y por la noche cena en el restaurante francés. Todo organizado, sin consultarme, en vacaciones que yo pagué, con reservas que yo había hecho previamente y que ahora estaban siendo modificadas sin mi conocimiento. Pero yo había reservado el tour por la selva tropical para hoy», dije suavemente. Los niños querían ver los monos y las cascadas. Mónica suspiró como si fuera una niña caprichosa, interrumpiendo a los adultos. «Francisca, el catamarán es más relajante. A tu edad, caminar por la selva puede ser agotador. A mi edad, siempre a mi edad, como si 71 años fuera una sentencia de muerte para la diversión». César se acercó y me jaló la falda de mi vestido rosa. «Abuela,
¿De verdad no podemos ir a ver los monitos? Su carita de desilusión me partió el corazón. Habíate hablado toda la semana sobre esa excursión. Había visto videos en YouTube. Había empacado su cámara de juguete especialmente para fotografiar animales. «Claro que podemos ir, mi amor», le respondí, mirando directamente a Mónica. «La excursión está pagada y confirmada». Pero Mónica ya había tomado la decisión. «César, los monos van a estar ahí siempre. El catamarán solo sale los miércoles». Mentira. El catamarán salía todos los días. Yo tenía el folleto en mi habitación, pero no dije nada. Ya estaba aprendiendo que contradecir a Mónica enfrente de los niños solo generaba más tensión y ellos terminaban sufriendo las consecuencias. En el catamarán, me senté en la parte trasera de la embarcación mientras ellos se acomodaron en la proa, donde había más brisa y mejor vista. Mónica se había puesto un traje de baño blanco que la hacía verse como una modelo de revista, mientras yo me quedé con mi traje de baño entero color verde y mi pareo, sintiéndome como una chaperona invisible. Mateo le tomaba fotos constantemente a su esposa, capturando cada ángulo perfecto de sus vacaciones perfectas. Cuando el barco se detuvo para el snorkel, Mónica anunció que ella se quedaría tomando sol porque el agua salada arruina mi tratamiento capilar. Los nietos me pidieron que los acompañara al agua. «Abuela, ven, queremos que veas los peces con nosotros». Por primera vez en 3 días, sentí que me necesitaban de verdad. Me puse mis aletas y mi máscara y me sumergí en esas aguas cristalinas con César y Mariana. Bajo el agua, en ese silencio azul y tranquilo, por unos minutos fui solo una abuela compartiendo la magia del océano con sus nietos. César señalaba cada pez tropical que veía. Mariana se reía haciendo burbujas con su snorkel. No había Mónica criticando, no había Mateo ignorándome, no había tensiones familiares, solo amor puro y momentos genuinos. Cuando salimos del agua, escuché a Mónica ahí hablando con otras mujeres del tour. «Sí, es mi suegra, muy entrometida, ¿sabes? Quiere estar en todo, controlar todo. A veces es agotador lidiar con suegras así». Las otras mujeres reían y asentían, compartiendo sus propias historias de suegras problemáticas. Yo estaba parada a 5 metros de distancia, chorreando agua de mar, escuchando cómo la mujer que vivía en la casa que yo ayudé a comprar me describía como una carga. Esa tarde, en el almuerzo de la playa privada, Mónica decidió que los niños necesitaban tiempo de calidad solo con sus padres. Me sugirió que me fuera y descansara a mi habitación porque el sol del mediodía es muy fuerte para la piel madura. Piel madura. Otra forma elegante de decir, eres vieja y estorbas. Me fui caminando sola por la arena, mientras mi familia disfrutaba del almuerzo gourmet que yo había pagado. En mi habitación, me senté frente al espejo del tocador y me vi realmente por primera vez en días. Mi cabello canoso se veía opaco. Mi piel bronceada resaltaba las arrugas alrededor de mis ojos. Mis manos venosas temblaban ligeramente. ¿Era verdad lo que pensaba Mónica? ¿Era realmente una vieja entrometida que no sabía cuándo retirarse? ¿Había confundido amor con control? Me acosté en la cama y lloré como no lloraba desde el funeral de mi esposo. Lloré por los $15,000 que gasté creyendo que comprarían momentos felices. Lloré por la sonrisa falsa que había estado usando durante 3 días. Lloré por los nietos que me querían pero que estaban aprendiendo a tratarme como algo secundario. Lloré por Mateo, mi hijo único, que había cambiado tanto desde que se casó. Cuando desperté de mi siesta forzada, eran las 6 de la tarde. Había perdido todo el día de playa con mi familia. Me vestí para la cena en el restaurante francés. Me puse mi collar de perlas favorito y bajé al lobby a esperarlos.
Llegaron 20 minutos tarde, riendo por algún chiste interno que habían compartido sin mí. Durante la cena, Mónica monopolizó la conversación hablando sobre sus planes de remodelar la cocina de su casa. Quiero una isla central grande, electrodomésticos de acero inoxidable y una despensa de verdad, no como la que tenemos ahora. Mateo calculaba precios mentalmente. Va a costar unos $30.000 mínimo. $30.000. El doble de lo que yo gasté en estas vacaciones que ellos estaban desperdiciando con su frialdad. ¿Y si piden un préstamo bancario? Zrenia sugerí, tratando de participar en la conversación. Mónica me miró como si hubiera sugerido algo ridículo. Francisca, los préstamos tienen intereses altísimos. Es mejor ahorrar poco a poco. Ahorrar poco a poco. Mientras tanto, yo acababa de gastar mis ahorros de toda la vida para darles estas vacaciones que parecían estar soportando por cortesía. Mariana se acurrucó conmigo después del postre. Abuela, ¿mañana podemos hacer castillos de arena juntas? Su pregunta inocente me llenó de esperanza. Por supuesto, mi amor. Haremos el castillo más grande de toda la playa. Pero Mónica escuchó y inmediatamente intervino. Mariana, mañana tenemos excursión de pesca. No habrá tiempo para castillos. Otra actividad cancelada. Otro momento robado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché voces en la habitación contigua. Mateo y Mónica estaban discutiendo en susurros, pero las paredes del hotel eran delgadas. ¿No crees que estás siendo muy dura con mi mamá? Component placement, escuché que decía Mateo. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Por fin mi hijo se estaba dando cuenta. Tu mamá necesita aprender límites, Mateo. Si no los ponemos ahora, vas a estar metiéndose en nuestras vidas para siempre. Metiéndose en sus vidas. La mujer que les pagó las vacaciones estaba metiéndose en sus vidas. Me quedé despierta hasta muy tarde, mirando el techo, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente en mi interior. No era solo tristeza, era una rabia sorda, profunda, que empezaba a crecer como una semilla venenosa en mi pecho. El cuarto día, desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Era como si durante la noche algo hubiera hecho clic en mi cerebro, reorganizando todas las piezas del rompecabezas. Me levanté temprano, me duché con calma y me puse mi vestido amarillo favorito, ese que mi difunto esposo decía que me hacía brillar como el sol. Hoy iba a brillar, pero no para ellos. Bajé al desayuno con una sonrisa genuina por primera vez en días. La familia ya estaba sentada en nuestra mesa, pero esta vez no me senté en la silla que habían escogido para mí. Me senté en la cabecera, donde tenía vista completa del comedor y del océano. «Buenos días», les dije con una voz más firme de lo usual. Mónica me miró extrañada. «Francisca, esa silla la estaba guardando para el mesero, para que pueda servir mejor». «El mesero puede dar la vuelta», respondí sin perder la sonrisa. Después de todo, soy la huésped principal de esta reserva. Fue la primera vez en 4 días que reclamé mi lugar, y la reacción fue inmediata. Mateo se removió incómodo en su silla. Mónica apretó los labios, y los nietos me miraron con curiosidad. César incluso sonrió. «Abuela, te ves diferente hoy. ¿Te compraste algo nuevo?» Durante el desayuno, anuncié mis planes. Hoy voy a hacer la excursión de la selva tropical que cancelaron ayer. Los monos no van a esperar para siempre. Mónica soltó una risa nerviosa. «Francisca, ya te explicamos que es muy cansado para ti. Además, hoy teníamos planeado ir al spa familiar». Spa familiar. Otro plan hecho sin consultarme, en vacaciones que yo estaba financiando. «Pueden ir al spa cuando regresen», respondí cortando mi omelette con precisión quirúrgica. «Yo voy a la selva,
Los niños pueden venir conmigo si quieren, o pueden quedarse aquí siendo masajeados como adultos en miniatura. César y Mariana intercambiaron miradas emocionadas. «Queremos ir con la abuela. Queremos ver los monitos», gritaron al unísono. Mónica se puso tensa. «Niños, el spa tiene tratamientos especiales para niños. Masajes con chocolate, faciales con miel. Van a adorarlo». Pero ya era demasiado tarde. Los nietos habían decidido, y por primera vez en días, estaban del lado de su abuela. «No queremos masajes», dijo Mariana con esa honestidad brutal de los niños. «Queremos aventuras con la abuela». Mateo trató de mediar. «Mamá, ¿no sería mejor que fuéramos todos juntos al spa? Así estamos unidos». «Unidos». Qué palabra más interesante viniendo del hombre que había pasado 4 días tratándome como mueble de hotel. «Hijo, llevamos 4 días haciendo todo lo que Mónica quiere. Hoy hacemos lo que la abuela quiere. Después de todo, es mi dinero el que está pagando todo esto». Fue la primera vez que mencioné directamente el tema del dinero. Y el silencio que siguió fue elocuente. Mónica se puso pálida. Mateo miró su plato como si fuera lo más interesante del mundo. Y los nietos me miraron con admiración. «¿Tú pagaste todo, abuela?» «¿Componen placement?», preguntó César con curiosidad genuina. «Sí, mi amor. Ahorré durante 2 años para traerlos a todos a este lugar mágico. La excursión a la selva fue exactamente lo que necesitaba mi alma». César y Mariana corrían adelante del grupo, señalando cada mariposa, cada flor exótica, cada sonido de mono en las copas de los árboles. Yo caminé con energía que no sabía que todavía tenía, riéndome con mis nietos, tomándoles fotos con mi vieja cámara, sintiéndome viva por primera vez en días. Cuando llegamos a la cascada principal, Mariana me tomó la mano. «Abuela, ¿por qué mamá siempre dice que eres muy vieja para hacer cosas divertidas? Tú eres la más divertida de todos». Su pregunta inocente me atravesó el corazón. Los niños habían notado el maltrato. Habían visto cómo su madre me trataba y no lo entendían porque ellos sí me veían como una persona completa. A veces los adultos olvidan que la edad no tiene que ver con el espíritu, mi amor. Le respondí abrazándola. «Tu abuela tiene 71 años, pero por dentro sigue siendo una niña que quiere descubrir el mundo». César se unió al abrazo. «Nosotros nunca vamos a olvidar eso, abuela. Cuando seamos grandes, vamos a seguir siendo aventureros como tú». Regresamos al hotel al final de la tarde, cansados pero felices. Los nietos corrían adelante, ansiosos por contarle a sus padres sobre los monos araña que vimos, sobre la cascada donde nos mojamos los pies, sobre la guía que nos enseñó a identificar plantas medicinales. Yo caminaba detrás, disfrutando sus risas, sintiendo que por fin había recuperado algo que había perdido en estos días. Cuando llegamos al lobby, encontramos a Mateo y Mónica esperándonos con caras de pocos amigos. Habían pasado el día en el spa, como adultos sofisticados, mientras nosotros vivíamos aventuras reales. «¿Cómo les fue?», preguntó Mateo con una sonrisa forzada. «Papá, vimos monos de verdad, y la abuela se metió al agua de la cascada». «Drenia», gritó César emocionado. Mónica me miró de arriba abajo, notando mis zapatos embarrados, mi cabello húmedo, mi vestido con manchas de tierra. «Francisca, pareces salvaje». «Salvaje». La palabra resonó en mi cabeza como una revelación. Sí, me sentía salvaje. Me sentía libre. Me sentía como yo misma por primera vez en años. Esa noche, durante la cena en el restaurante italiano, los nietos no pararon de hablar sobre nuestra aventura. Describían cada detalle con la emoción de verdaderos exploradores, mientras Mateo y Mónica escuchaban con sonrisas cada vez más tensas. Y luego la abuela se colgó de una liana como Tarzán. Mentía César con la gracia de un niño creativo.
haciéndome reír hasta las lágrimas. Mónica finalmente interrumpió. «Niños, ya basta. Sus padres también tuvimos un día interesante. Fuimos al spa, nos relajamos, hablamos de cosas importantes. Cosas importantes, como remodelar cocinas y planear vacaciones futuras sin abuela. ¿Qué tipo de cosas importantes? Component placement», preguntó Mariana con curiosidad. Mónica vaciló. «Cosas de adultos, cariño. No te interesarían». Pero yo tenía curiosidad también. «Compártenos, Mónica. Al fin y al cabo somos familia. ¿Qué cosas importantes discutieron?» La pregunta la incomodó visiblemente. «Nada específico, Francisca. Solo planes futuros. Planes futuros. Otra frase en código para planes sin ti». Cuando regresamos a las habitaciones, me senté en mi balcón a contemplar las estrellas. Por primera vez en días, no estaba planeando cómo complacer a mi familia al día siguiente. Estaba planeando algo completamente diferente. Estaba planeando cómo recuperar mi dignidad y mi respeto propio. Mañana sería el último día de vacaciones y tenía que decidir qué tipo de abuela quería ser el resto de mi vida. El quinto día amaneció perfecto, con un sol brillante que parecía burlarse de la tormenta que se gestaba en mi interior. Me levanté antes del alba y me senté en el balcón con una taza de café que había preparado en la cafetera de mi habitación. Era nuestro último día completo en el paraíso, y yo había tomado una decisión durante la noche. Una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono y marqué el número del banco. «Buenos días. Habla Francisca Hernana Hernández. Necesito cancelar inmediatamente todas las tarjetas de crédito adicionales de mi cuenta». La representante me confirmó los números de las tarjetas que había dado a Mateo para los gastos del viaje. «¿Está segura, señora Hernández?» «Las cancelaciones son inmediatas y no se pueden revertir hasta mañana». «Completamente segura», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. La segunda llamada fue a la aerolínea. «Quiero cambiar mi vuelo de regreso. En lugar de mañana en la noche, quiero volar hoy a las 2 de la tarde». El agente me explicó que había disponibilidad, pero tendría un costo de cambio. «No importa el costo», le dije. «Solo quiero irme hoy». Mientras hacía los arreglos, sentí una sensación de liberación que no había experimentado en años. Bajé al desayuno con mi maleta ya empacada, vestida con mi traje de viaje color coral. La familia estaba planeando el último día con la emoción de niños en Navidad. «Vamos a hacer todas las actividades que nos perdimos», decía Mónica organizando la agenda con eficiencia militar. «Parasailing por la mañana, almuerzo en el restaurante de mariscos, tarde en la piscina y cena de despedida en el restaurante más elegante del resort». «Suena perfecto», les dije con una sonrisa serena. «Ustedes van a disfrutar mucho». Mónica me miró extrañada. «¿Ustedes? ¿No vienes con nosotros?» Mateo levantó la vista del teléfono por primera vez en 5 días. «Mamá, es nuestro último día. Tiene que ser especial para todos». «Va a ser especial», respondí sirviéndome café con manos completamente firmes. «Pero no para mí. Yo me voy hoy a las 2 de la tarde». El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el ruido de las olas desde el comedor. César fue en Rachel primero en reaccionar. «¿Por qué te vas, abuela? ¿Hicimos algo malo?» Mi corazón se partió al ver su carita preocupada. «No, mi amor, ustedes no hicieron nada malo. Los nietos perfectos como ustedes nunca hacen nada malo». Mariana se acercó a mí. «Entonces, ¿por qué te quieres ir? ¿Ya no nos quieres?» Sus palabras casi me hacen cambiar de opinión, pero me mantuve firme. «Los amo más que a mi propia vida», les dije abrazándolos. «Pero a veces los adultos necesitamos tomar decisiones difíciles.
Ustedes van a seguir divirtiéndose con sus papás y yo voy a regresar a casa a descansar. Mónica encontró su voz finalmente. Francisca, esto es ridículo. No puedes irte en el último día. ¿Qué va a pensar la gente? ¿La gente? Component placement, repetí con una sonrisa que no llegaba hasta mis ojos. ¿Te refieres a la misma gente que has estado impresionando con las vacaciones que yo pagué? No creo que les importe mucho que la suegra entrometida se retire temprano. Mateo se puso incómodo. Mamá, nadie ha dicho que eres entrometida. ¿No? Drenia, pregunté sacando mi teléfono. ¿Quieres que reproduzca la conversación que escuché anteanoche sobre cómo necesito aprender límites? ¿O prefieres que repita lo que le dijiste a esas mujeres en el catamarán sobre lo agotador que es lidiar conmigo? Mónica se puso pálida. No sabía que yo había escuchado. Eso fue sacado de contexto, murmuró. A veces una se desahoga con extraños. No significa nada. No significa nada. 5 días de humillaciones no significaban nada. Tienes razón, Mónica. Para ti no significa nada. Pero para mí significa todo. Me levanté de la mesa con dignidad. Voy a subir por mi equipaje. Mi taxi llega en 1 hora. Mateo se levantó también, finalmente mostrando algo parecido a preocupación genuina. Mamá, esto es una exageración. Si hay algo que te molesta, podemos hablarlo como adultos. ¿Como adultos? Drenia, me reí sin humor. Hijo, llevo 5 días tratando de hablar contigo como adultos, pero cada vez que abro la boca, tu esposa me cierra la conversación. Cada vez que propongo algo, lo cambian sin consultarme. Cada vez que trato de participar, me hacen sentir que sobro. Los nietos nos miraban confundidos, sin entender completamente lo que pasaba, pero percibiendo la tensión. Abuela, ¿estás enojada con nosotros? «Component placement», preguntó César con voz temblorosa. Me arrodillé frente a ellos tomando sus manitas en las mías. Jamás podría estar enojada con ustedes, mis amores. Ustedes son lo más hermoso que tengo en la vida, pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones para proteger nuestro corazón. Les di un beso en la frente a cada uno. Prometo que muy pronto los voy a ver y vamos a tener aventuras increíbles. Solo nosotros 3. Mónica intervino inmediatamente. Francisca, los niños no pueden visitarte solos. Son muy pequeños. Por supuesto. Hasta eso me iba a controlar. Mónica, mis nietos pueden visitarme cuando su papá los traiga. Después de todo, Mateo es mi hijo, no tu empleado. Subí a mi habitación y terminé de empacar las pocas cosas que me faltaban. Mientras doblaba mi vestido amarillo, recordé la felicidad que sentí ayer en la selva con mis nietos. Esos momentos genuinos de conexión valían más que todas las humillaciones que había soportado. El teléfono sonó. Era Mateo. «Mamá, baja. Necesitamos hablar antes de que te vayas». Su voz sonaba diferente, más urgente. Bajé al lobby con mi maleta, donde encontré a toda la familia esperándome. Mateo se acercó con cara de preocupación. «Mamá, acabo de intentar pagar el desayuno y mi tarjeta fue rechazada. ¿Sabes qué puede estar pasando?» La pregunta que había estado esperando por 2 horas, finalmente llegó. Lo miré a los ojos, a mi hijo que había permitido que su esposa me maltratara durante 5 días, y sonreí con una calma que me sorprendió. «Sí, sé exactamente qué está pasando», respondí, mientras el taxi se detenía frente al hotel. «Mis tarjetas de crédito han sido canceladas. Todas». El color se drenó de su rostro. «¿Qué quiere decir que han sido canceladas?» «Quiere decir, hijo mío, que la vieja entrometida que estaba arruinando las vacaciones de tu familia decidió dejar de pagar por el privilegio de ser maltratada». Mónica se acercó con pánico en los ojos. «Francisca,
Esto es una locura. No puedes cancelar las tarjetas en medio de las vacaciones. ¿No puedo? Swing, pregunté mientras el conductor del taxi tomaba mi maleta. Mónica, son mis tarjetas, mi dinero, mis ahorros. Y acabo de decidir que prefiero gastármelos en alguien que me valore. Alguien como yo misma. El lobby del hotel se convirtió en el escenario de mi liberación final. Mateo me siguió hasta la puerta con una desesperación que no había visto en él desde que era niño. «Mamá, espera. No puedes dejarnos así. Tenemos que pagar el hotel, las comidas de hoy, los vuelos de mañana». Su voz temblaba, y por primera vez en 5 días, yo era el centro de su atención completa. ¿Dejarte así? Component placement, repetí con una calma que me llenaba de poder. Hijo, yo no los estoy dejando. Ustedes me dejaron a mí desde el primer día. Me dejaron fuera de las fotos, fuera de las conversaciones, fuera de las decisiones. Ahora simplemente estoy haciendo oficial lo que ya era una realidad. El taxi esperaba con el motor encendido, como un barco salvavidas esperando rescatarme. Mónica se acercó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante 5 días. Francisca, creo que hay un malentendido. Nosotros te valoramos mucho. Eres una parte importante de esta familia. Una parte importante. Qué interesante que se acordara de eso justo cuando las tarjetas de crédito dejaron de funcionar. ¿Importante como qué, Mónica? ¿Component placement? Pregunté con una sonrisa serena. ¿Importante como la cartera que paga todo? ¿Importante como la niñera gratuita que se queda callada? ¿O importante como el estorbo al que hay que soportar porque trae el dinero? Los otros huéspedes del hotel comenzaron a notarnos, pero ya no me importaba el espectáculo. César y Mariana se acercaron confundidos. «Abuela, ¿de verdad te vas?» «¿Component placement?», preguntó Mariana con lágrimas en los ojos. «¿Y qué va a pasar con nosotros?» Su pregunta inocente me partió el corazón, pero también me fortaleció. Estos niños necesitaban ver que los adultos pueden defenderse, que el amor propio no es egoísmo. «Van a estar perfectamente bien, mis amores», les dije arrodillándome para estar a su altura. Sus papás son adultos inteligentes que van a encontrar la manera de resolver todo. Y ustedes van a aprender algo muy valioso, que a veces hay que pelear por el respeto, incluso en familia. Les di un beso en la frente y me dirigí hacia el taxi. «Mamá, por favor», Drenia gritó Mateo detrás de mí. «¿Al menos puedes prestarnos dinero para pagar el hotel? Te prometo que te devolvemos todo cuando regresemos». Prestarnos dinero. Como si los últimos 5 días hubieran sido un préstamo que yo había decidido cobrar prematuramente. Me volteé una última vez. «Hijo, durante 43 años te presté mi amor incondicional. Durante 5 días te presté mi dinero para vacaciones familiares. Durante todo este tiempo te presté mi paciencia y mi silencio. Pero el respeto no se presta, Mateo. El respeto se gana o se pierde, y ustedes perdieron el mío». Subí al taxi y le di al conductor la dirección del aeropuerto. Mientras nos alejábamos del resort, vi por el espejo retrovisor a mi familia parada en la entrada del hotel, viendo cómo su fuente de financiamiento se escapaba por el horizonte. Mateo tenía el teléfono pegado a la oreja, probablemente llamando a su banco, a sus amigos, a cualquiera que pudiera rescatarlos de la situación en la que se habían metido ellos solos. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas de Mateo, mensajes de Mónica, incluso un video de los nietos pidiendo que regresara. Pero por primera vez en años, no respondí inmediatamente. Me tomé mi tiempo. Pedí un café caro en el aeropuerto. Me senté cómodamente en la sala VIP, que pude pagar con mi dinero, y respiré profundamente.
El primer mensaje de texto llegó 1 hora después. Era de Mateo. «Mamá, el hotel dice que tenemos que pagar $15,000 antes de mañana, o van a llamar a las autoridades. Por favor, ayúdanos. Podemos hablar cuando regresemos». $15,000. La misma cantidad que yo había gastado alegremente para darles unas vacaciones que desperdiciaron maltratándome. El segundo mensaje llegó media hora después. «Mónica está llorando. Los niños no entienden qué está pasando. El gerente del hotel está siendo muy agresivo. Necesitamos tu ayuda urgentemente». Mónica llorando. La misma mujer que me había humillado públicamente, ahora lloraba porque las consecuencias de sus acciones habían llegado a cobrarle la factura. Durante el vuelo de 4 horas, tuve tiempo de pensar realmente en lo que había hecho. No era venganza, era justicia. Era el sonido de una mujer de 71 años recuperando su dignidad después de años de ser tratada como un ATM con sentimientos. Era el eco de todas las abuelas que han sido invisibilizadas por familias que solo las valoran por lo que pueden dar. Cuando aterricé en mi ciudad, mi hermana María me estaba esperando. Le había enviado un mensaje desde el aeropuerto del Caribe contándole brevemente lo que había pasado. María, 5 años menor que yo, pero igual de fuerte, me abrazó en la puerta de llegadas. «Francisca, estoy orgullosa de ti. Ya era hora de que le pusieras límites a esa familia. ¿Crees que hice bien?». Drenia, le pregunté mientras caminábamos hacia su auto. «¿O soy una abuela cruel que abandonó a sus nietos?». María se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Hermana, los nietos que realmente te aman van a llegar a entender cuando crezcan. Y los adultos que te aman de verdad nunca te habrían puesto en esa situación». Esa noche, en mi propia casa, dormí profundamente por primera vez en una semana. No había tensión en el aire. No había que caminar de puntitas para no molestar a nadie. No había que sonreír cuando me sentía destrozada por dentro. Solo silencio, paz y la satisfacción extraña de saber que por fin me había defendido. El teléfono siguió sonando durante toda la noche. Mensajes cada vez más desesperados, cada vez más agresivos, cada vez más reveladores del verdadero carácter de las personas que creía conocer. Mateo amenazó con no dejarme ver a los nietos nunca más. Mónica me mandó una biblia de mensajes explicando cómo yo había malinterpretado todo. Incluso recibí un audio de César llorando, pidiendo que regresara porque papá y mamá estaban muy asustados. Pero no regresé, no respondí, no rescaté. Por primera vez en mi vida de madre, abuela y suegra, dejé que los adultos enfrentaran las consecuencias de sus propias decisiones. Y esa noche, durmiendo en mi propia cama, con mis propias reglas, en mi propia casa, soñé con algo que no había soñado en años. Soñé con libertad. Desperté al día siguiente con una sensación extraña en el pecho. No era culpa, no era arrepentimiento. Era algo que había olvidado que existía. Era ligereza. Por primera vez en meses, no tenía que planear el día alrededor de las necesidades de otras personas. No tenía que cocinar para nadie más que para mí. No tenía que responder llamadas urgentes sobre problemas que otros habían creado. Era libre. Mi hermana María llegó a las 9 de la mañana con pasteles frescos y café de grano. «¿Cómo dormiste, libertaria?», me preguntó con una sonrisa traviesa. «Libertaria». Me gustó esa palabra. «Como un bebé», le respondí sirviéndole café en mi taza favorita. Esa que Mónica siempre criticaba porque tenía un pequeño despostillado. Mejor que en 5 días de resort de 5 estrellas. Mientras desayunábamos, revisé los mensajes que habían llegado durante la noche.
Mateo había enviado 12 mensajes entre las 2 y las 6 de la mañana. El último decía: «Mamá, tuvimos que pedir dinero prestado a los papás de Mónica. Están furiosos. Mónica no me habla. Los niños preguntan constantemente por ti. Espero que estés feliz con lo que lograste». «¿Estoy feliz?», Swingo pregunté en voz alta mientras le leía el mensaje a María. «No exactamente feliz, pero estoy tranquila. Estoy en paz». María asintió mientras untaba mermelada en su pan. «Francisca, ¿sabes cuánto tiempo llevaba esperando que hicieras algo así? Años. Literalmente años viendo cómo te pisoteaban y tú sonreías como si fuera normal. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Víctor, mi abogado de toda la vida. Ese hombre mayor que había manejado los asuntos legales de mi esposo y míos durante décadas. «Francisca, me acaba de llamar tu hijo. Está muy alterado. Dice que necesita hablar conmigo sobre una herencia adelantada o algo así». Víctor sonaba confundido. «¿De qué herencia está hablando?». La audacia de Mateo me dejó sin palabras. «Víctor, mi hijo está desesperado porque cortó la rama del árbol en la que estaba sentado. No hay ninguna herencia adelantada que discutir. Mis bienes son míos hasta que yo muera y planeo vivir muchísimos años más». Víctor se rió. «Me imaginé que era algo así. Solo quería confirmar contigo antes de decirle que no tengo nada que discutir con él». Al tercer día de estar de vuelta, decidí hacer algo que había estado postergando durante años. Usar el dinero que había ahorrado para el viaje en algo completamente para mí. Fui a la agencia de viajes del centro de la ciudad, esa pequeña oficina donde doña Carmen había estado organizando trips por 30 años. «Doña Francisca, qué sorpresa verla por aquí. Drenia», me saludó Carmen con genuina alegría. «¿Cómo le fueron las vacaciones familiares en el Caribe?». Le conté brevemente lo que había pasado, sin entrar en detalles dolorosos. Carmen escuchó con la sabiduría de una mujer que había visto muchas historias familiares complicadas. «¿Sabe qué, doña Francisca?», Drenia me dijo inclinándose sobre su escritorio lleno de folletos coloridos. «Tengo exactamente lo que usted necesita. Un viaje a las Maldivas, 15 días, todo incluido, spa, tratamientos de relajación. Y lo mejor de todo, es un resort solo para adultos. Nada de niños gritando, nada de familias problemáticas, solo paz y lujo». Las Maldivas. Siempre había soñado con conocer esas islas paradisíacas que veía en las revistas. Mi esposo y yo solíamos bromear diciendo que cuando nos jubiláramos iríamos a las Maldivas a beber cócteles en hamacas sobre el agua. Él murió antes de que pudiéramos hacerlo realidad, pero yo seguía viva. Yo seguía soñando. «¿Cuánto cuesta?», pregunté, aunque ya había decidido que no importaba el precio. $15,000, respondió Carmen. «Exactamente lo mismo que gasté en las vacaciones familiares». La ironía era perfecta. El mismo dinero que había usado para ser humillada ahora lo iba a usar para ser mimada. Esa noche, mientras firmaba los papeles del viaje y transfería el dinero, Mateo me llamó por videollamada. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba de varios días, la camisa arrugada. «Mamá, necesitamos hablar, en persona. Voy para tu casa». Su tono era una mezcla de desesperación y autoridad que ya no me intimidaba. «No, Mateo, no vienes a mi casa», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Si quieres hablar, hablamos ahora, por teléfono. Pero no voy a permitir que entres a mi espacio seguro para manipularme o gritarme». Se veía confundido. No estaba acostumbrado a que su madre le pusiera límites. «Mamá, la situación está muy difícil. Los papás de Mónica están furiosos porque tuvieron que prestarnos dinero. Mónica está deprimida.
Los niños están confundidos. Necesito que entiendas el daño que causaste. El daño que causé. Qué interesante perspectiva. Mateo, le dije mirándolo directamente a través de la pantalla. El único daño que causé fue a mi propia dignidad, durante años, permitiendo que me trataran como un banco con patas. El daño que tú sientes ahora son las consecuencias naturales de tratar mal a la persona que te amaba incondicionalmente. Pero eres mi madre, gritó, y ahí estaba el niño caprichoso que creía que ese título le daba derecho a todo. Las madres no abandonan a sus hijos. Abandonar. Esa palabra resonó en mi cabeza. ¿Había abandonado a mi hijo? ¿O finalmente había dejado de permitir que me abandonaran a mí? Hijo, yo no te abandoné. Te enseñé. Te enseñé que las acciones tienen consecuencias. Te enseñé que el respeto no es negociable. Te enseñé que tu madre es una persona con sentimientos, no un recurso infinito que puedes explotar sin límites. Mi voz se quebró ligeramente, pero me mantuve firme. Los niños te extrañan, dijo, jugando su última carta emocional. Preguntan cuándo van a volver a ver a su abuela. Mi corazón se apretó. Yo también los extraño, Mateo, pero van a verme cuando tú aprendas a tratarme con respeto. Cuando Mónica aprenda que soy la abuela de esos niños, no su empleada doméstica. Cuando todos entiendan que el amor no es sinónimo de humillación. Terminé la llamada y me serví una copa de vino. Mañana volaba Cesc a las Maldivas. Mañana comenzaba una aventura que era completamente mía, pagada con mi dinero, disfrutada con mi tiempo, vivida según mis reglas. Por primera vez en décadas, iba a ser una mujer de 71 años, viviendo para ella misma. Las Maldivas fueron exactamente lo que mi alma necesitaba. 15 días de despertar en una villa sobre el agua cristalina, sin nadie preguntándome qué iba a cocinar, sin nadie criticando mi ropa, sin nadie haciéndome sentir que sobraba en mi propia vida. Cada mañana una empleada llamada Mara me traía desayuno a la terraza de mi villa, y por primera vez en años, alguien me servía y a mí. Señora Francisca, ¿cómo durmió? Drenia me preguntaba a Mara cada mañana con una sonrisa genuina. ¿Qué le gustaría hacer hoy? ¿Qué le gustaría hacer hoy? Una pregunta tan simple, pero que nadie me había hecho en décadas. Siempre era qué necesitaba hacer para otros. ¿Qué querían otros que hiciera? ¿Cómo podía complacer a otros? Durante esos días mágicos, hice cosas que jamás imaginé a los 71 años. Tomé clases de snorkel con instructores que me trataban como una aventurera, no como una vieja frágil. Me hice masajes con aceites exóticos mientras escuchaba el sonido del océano. Cené langosta fresca en restaurantes flotantes, sola, disfrutando mi propia compañía por primera vez en mi vida adulta. Conocí a otras mujeres viajando solas. Margaret, una inglesa de 68 años, que acababa de divorciarse después de 40 años de matrimonio. Mi esposo me dijo que era demasiado vieja para viajar sola. Me contó mientras compartíamos cócteles al atardecer. Así que le demostré lo contrario. También conocí a Isabela, una italiana de 75 años que visitaba las Maldivas por tercera vez. La primera vez vine con mi familia. Me explicó. Fueron las peores vacaciones de mi vida. Ahora vengo sola, y son las mejores. El 10º día de mi estadía, mientras tomaba sol en mi terraza privada, recibí un mensaje inesperado. Era de César, mi nieto de 10 años, pero claramente escrito por un adulto. Abuela, papá y mamá están muy tristes. Mamá llora mucho. Papá está muy enojado. Nosotros te extrañamos. ¿Cuándo vienes a casa? Te queremos mucho. Usar a los niños como mensajeros emocionales. Una nueva bajeza de Mónica. Le respondí directamente. Mis amores. La abuela los ama con todo su corazón.
Pero a veces los adultos necesitamos tiempo para sanar cuando nos lastiman. Pronto nos vamos a ver y cuando eso pase, van a tener a una abuela más fuerte y más feliz. No mencioné a sus padres. Los niños no tenían que cargar con los errores de los adultos. El último día en las Maldivas, mientras empacaba mis recuerdos y mi nueva perspectiva de vida, Amara me preguntó si había disfrutado mi estadía. «Amara», le dije tomando sus manos, «estos han sido los mejores 15 días de los últimos 20 años de mi vida. Por primera vez en décadas, recordé quién soy cuando nadie me necesita». Al regresar a casa, mi hermana María me esperaba en el aeropuerto con una sonrisa radiante. «Francisca, te ves increíble, bronceada, relajada, como una diosa tropical de 71 años». Tenía razón. Me sentía renovada, como si hubiera dejado 20 años de cansancio emocional en esas aguas cristalinas del Océano Índico. Durante el viaje a casa, María me puso al día sobre el drama familiar. Mateo me llamó 3 veces preguntando cuándo regresabas. Mónica le dijo a toda la familia que te habías vuelto loca. Los papás de ella están presionando para que no te dejen ver a los nietos nunca más. La noticia no me dolió como esperaba. Había encontrado algo más valioso que la aprobación familiar. Había encontrado mi propia dignidad. Esa noche, en mi casa, preparé una cena simple solo para mí. Puse música que me gustaba, me serví vino en mi copa favorita y brindé conmigo misma. «Por Francisca», dije en voz alta, «por aprender a los 71 años que el amor propio no es egoísmo». Al día siguiente, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Escribir mi historia. No para justificarme, sino para inspirar a otras mujeres que tal vez estaban viviendo lo mismo que yo había vivido. Abrí mi computadora y comencé. «Soy Francisca, tengo 71 años y acabo de aprender que nunca es demasiado tarde para defenderte». 2 semanas después, Mateo apareció en mi puerta. Se veía mejor que en la videollamada, pero aún cargaba el peso de las consecuencias de sus decisiones. «Mamá, necesitamos hablar». Esta vez no gritó, no exigió, no asumió que tenía derecho automático a mi tiempo y mi espacio. «Está bien», le dije, «pero hablamos en mi sala con mis reglas, y cuando yo sienta que la conversación se vuelve irrespetuosa, termina». Asintió, como un niño que finalmente había entendido que los adultos también tienen límites. Durante 2 horas hablamos como no habíamos hablado en años. Mateo se disculpó genuinamente por permitir que Mónica me maltratara. Reconoció que había sido un cobarde, que había priorizado la paz en su matrimonio por encima del respeto hacia su madre. «No sabía cuánto te estábamos lastimando», me dijo con lágrimas en los ojos. «¿Mateo?», le respondí con la sabiduría que había ganado en las Maldivas. «El problema no era que no sabías. El problema era que no te importaba saberlo. Había señales claras de mi dolor, pero era más fácil ignorarlas que confrontar a tu esposa». Le expliqué mis nuevas reglas. Respeto mutuo, o no hay relación. Mónica tenía que disculparse genuinamente y cambiar su comportamiento, o yo no iba a estar presente en eventos familiares. Los nietos podían visitarme cuando él los trajera, pero no iba a tolerar más manipulación emocional. «¿Y si Mónica no acepta?», Drenia preguntó, temiendo la respuesta. «Entonces tú tendrás que decidir qué es más importante, la comodidad de tu matrimonio o la relación con tu madre», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. 6 meses después, Mónica finalmente pidió una reunión conmigo. Llegó a mi casa humilde, sin su actitud de superioridad habitual. Se disculpó por su comportamiento, reconoció que había estado celosa de mi relación con los nietos
y prometió trabajar en ser más respetuosa. No fue perfecto, pero fue un comienzo. Hoy, 2 años después de las vacaciones del Caribe, tengo una relación completamente diferente con mi familia. Los límites que establecí se respetan. Mónica me trata con cortesía genuina. Mateo valora mi opinión sin dar por sentado mi apoyo incondicional. Y mis nietos tienen una abuela que les enseña con el ejemplo que el respeto propio es el regalo más valioso que podemos darnos. La semana pasada César me preguntó: «Abuela, ¿por qué estás más feliz ahora que antes?». Le sonreí mientras plantábamos flores en mi jardín. Porque aprendí, mi amor, que amar a otros empieza por amarse a uno mismo y que nunca es demasiado tarde para enseñarle al mundo cómo quieres que te traten. Esa noche, mientras regaba mis nuevas flores bajo las estrellas, recordé las palabras de Isabela en las Maldivas. La vejez no es el final de nuestra historia, querida. Es el capítulo donde finalmente escribimos solo para nosotras. Tenía razón. A los 73 años, finalmente había aprendido a ser la protagonista de mi propia vida.